Bueno, chicos, ahora vamos a ver la secuencia didáctica número 11 de la materia de clientes. Libreta azul, atiende al cliente mediante el uso del teléfono, y por ahí se incluye otro tema acerca de promociones. También está muy interesante. Está ahí mezcladillo en el libro. Estamos en la unidad 3, la primera secuencia de la unidad 3 y la página 110. Vamos a ver primero qué quiere decir CAT, C-A-T. CAT quiere decir centro de atención telefónica, y puede haber CATs externos o internos. Los internos de la empresa serían, por ejemplo, para que los mismos, si es una empresa muy grande, para que los mismos empleados se comuniquen y resuelvan dudas acerca de temas pues administrativos, de recursos humanos, etcétera, internos. O externos, que sería un centro de atención telefónica para los clientes. ¿Cuáles son los aspectos que garantizan un buen nivel de servicio? Pues son, primero, proceso de atención optimizado, que se tenga bien claro el proceso de cómo se va a atender a un cliente cuando el cliente tenga algún reclamo, alguna duda, como el flujo muy bien determinado. El segundo sería la motivación y la formación del personal adecuada. Tener motivado el personal que va a estar atendiendo a esos clientes y mantenerlos capacitados es sumamente importante, ya que se tiene que dar algún tipo de formación acerca de cómo saludar, qué palabras utilizar, cuáles son los tonos de voz, etc. Como no se está viendo al cliente de frente, la manera en la que el agente hable con el cliente es sumamente importante. Luego, el sistema de gestión operativa integral. ¿Qué sistema van a utilizar? Cuando nos hable el cliente, ¿a dónde me voy a meter a ingresar sus datos para poder tener ese registro de las llamadas, y ese registro que me va a permitir darle continuidad y me va a permitir sacar datos o estadísticas acerca de por qué hablan los clientes y cómo manejo esa atención? Y los medios técnicos apropiados. Bueno, pues los agentes deben de contar con herramientas de trabajo apropiadas para realizar ese tipo de atención. Lo vamos a ver más a detalle, pero más o menos sería como un telemarketing, como los clientes, tú conoces cuando en tu celular marcas asterisco 611, asterisco algo, y te refieren con un centro de atención a clientes. Ellos están en un área en trabajo que se conoce como telemarketing, y esto es un centro de atención telefónica. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del uso del teléfono? Como uso para atención a cliente. Bueno, las ventajas sería que le da facilidad para contactar con la compañía, que la atención es personalizada, que es una capacidad para prestar un servicio rápido y eficiente. Si no tiene problema para comunicarse y en la llamada se resuelve, pues puede ser muy eficiente y rápido. Y la resolución de cualquier incidencia a lo largo del proceso. Si acaso es un error el que está teniendo el cliente y es de que no lo está haciendo correctamente, pues ahí mismo se resuelve y se le resuelve las dudas y se le dice la forma correcta de actuar al cliente. Las desventajas es que si hay dificultad para contactar a la compañía, esto va a generar insatisfacción. Por ejemplo, si marcamos a un asterisco tal para resolver dudas o para dar una queja, y luego nos dicen oprima la opción tal para continuar, oprima la opción tal si quiere esto, y se tarda tanto la llamada y nos perdemos entre las opciones, que si se vuelve entre más dificultoso sea el proceso, pues más se va a desesperar el cliente. Y si ya viene molesto por alguna razón, esto va a generar mayor insatisfacción. Las dudas respecto a la calidad del servicio, incertidumbre. Si, por ejemplo, estamos vendiendo un servicio y le decimos, no se preocupe, nosotros tenemos un call center o un CAT que atiende sus problemas, en caso de que tenga alguna duda o que tenga algún problema, pues puede hablar. El cliente se pone a pensar, ¿y por qué tendrá un centro de atención telefónica? Que sí tendrán muchas fallas,
pues puede causar incertidumbre. Y la incapacidad de expresarse mediante gestos. Sabemos lo importante que es el lenguaje corporal, y si estamos hablando por medio del teléfono, pues como lo decía en un principio, esto puede generar como que sea fría la relación con el cliente. Y las limitaciones que puede haber con la comunicación, que a lo mejor no se tengan los medios, o que a lo mejor haya mala señal y no se escuche, que se corten las llamadas, que haya algún problema con sus medios o con sus herramientas, y esto también puede generar insatisfacción en el cliente. Las consideraciones del proceso de atención del CAT. Primero, que el proceso de la llamada sea lo más rápido posible, que le resolvamos al cliente sus dudas o sus problemas lo más rápido posible, y de ser posible en la misma llamada. Que la mayor parte del proceso pueda realizarse durante la llamada y que no se le tenga que decir, bueno, le marcamos después, o bueno, hable después para ver en qué sigue, ¿no? Porque esto también va a generar mayor molestia. Que la gente disponga de las herramientas adecuadas. De entrada tendría que tener una diadema que le permita a la gente escuchar claramente al cliente, no desconcentrarse con otras conversaciones. Un teléfono, obviamente, que en muchos de esos casos utilizan, creo que se le llaman, pues como tipo conmutadores, o son teléfonos especiales que tienen cierta marcación. Algunos de ellos no permiten realizar llamadas. Esas serían como las herramientas básicas, y luego obviamente una computadora en donde yo pueda tener ese sistema, en donde pueda ingresar los datos del cliente, para que habló, pueda ingresar a lo mejor hasta, o pueda revisar si el cliente se ha comunicado anteriormente con otro agente, en qué quedó, qué seguimiento se le dio, etc. En caso de que se requiera a lo mejor enviar algún tipo de, como, pues, no sé, paquetería, como algún tipo de envío, ya si es como atención a cliente y venta. Internet para el sistema que vayamos a ocupar, etcétera. Son como las herramientas básicas. Encuestas de satisfacción, supervisores que estén revisando cómo se atiende al cliente. Es toda una estructura la que se maneja en estos centros de atención telefónica. Luego, el registro de llamadas. Es súper importante que cuando atendemos a los clientes por teléfono tengamos un registro de llamadas. El teléfono es una herramienta que puede ayudar muchísimo para el contacto con el cliente, pero se tiene que estar bien capacitado de cómo atenderlo. Un registro minucioso de llamadas permite tener un control de las llamadas, saber cuáles faltan por resolver y contestar, quién no ha respondido, en qué fecha se contactó, etc. Y para esto es necesario disponer con un sistema, como el sistema que hablábamos anteriormente, o un documento en donde se vayan registrando las llamadas. Puede ser un simple Excel, o puede ser, si no tenemos computadora, hasta en la misma libreta, e ir capturando por qué nos habla el cliente. Nos mencionan los datos básicos que debemos de tomar. Son la fecha en que nos habló el cliente, la hora, cuál es el nombre completo del cliente, cuál es su teléfono de contacto y para qué llamó. Eso sería como lo básico, pero a partir de ahí tendría que llenar mucho más datos que sean relevantes para cerrar la atención. Ahora, también esto nos ayuda en ventas. Imagínense, por ejemplo, una pizzería, ¿no? Cuando hablamos para ordenar una pizza, pues nos toman nuestra dirección, nos toman el nombre, nos toman el teléfono, para que si llega a pasar algo, que se haya pues retrasado la entrega o haya pasado algo con el repartidor, deben de tener nuestros datos. En el caso de que algún día nos quejemos, deben de tener el registro de cómo fue, a qué hora se pidió, por qué fue, etcétera, para poder entender a ciencia cierta qué fue lo que pasó con ese pedido. Cuando nos manejamos por citas, por ejemplo, un salón de belleza, y estamos sacando cita, ellos también tienen que tener un registro de llamadas donde pongan la fecha en la que habló, el nombre, a qué horas quiere su cita, qué servicio se va a hacer, y poder tener un control y no dejar esperando al cliente en cuanto llegue, sino saber exactamente qué viene.
Entonces, no solamente es para servicio al cliente, también en el momento de venta se ocupa mucho este registro de llamadas. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la promoción de las ventas. Es un tema un poco diferente y tiene mucho que ver con el área de ventas, con el módulo 1. La promoción, hay muchos tipos de promoción. La promoción hace que la marca esté más cerca del consumidor, lleva el producto más cerca del consumidor. Es una técnica de marketing que tiene toda una estrategia atrás y hay muy variables. Pueden ser a lo mejor descuentos, pueden ser promociones de regalar algo. No siempre una promoción es un regalo. Algunos ejemplos podrían ser cuando nos ofrecen muestras gratis en los puntos de venta. Este es un tipo de promoción y es porque nos quieren dar a conocer algún producto, quieren incentivar, quieren fomentar que se conozca y se compre ese producto. La organización de concursos entre consumidores, por ejemplo, cuando vamos a una tienda y mostramos el ticket, y esto es súper importante que se relacione, si algún día a nosotros nos toca organizar algún tipo de esta promoción, pues siempre tiene que ser contra recibo de compra, contra la prueba. Cuando nos metemos, por ejemplo, en una cabina a agarrar papelitos o premios, sobre todo esto se da en diciembre o así, de que compré tanto de tal producto y voy, me meto a la cabina y agarro los papelitos. Esto sería como un concurso, ¿no? O cuando, no sé, participo para ganarme un viaje o ganarme algo. Luego las colecciones con premios, que pueden ser coleccionar etiquetas, envases, tapones, cupones. ¿Ustedes recuerdan cuando Coca-Cola lanzó las latas con los nombres de personas y entonces había quienes coleccionaban esas latas? O los tazos, por ejemplo, que salen en las papas fritas. Pues los niños los coleccionan y esto es una promoción. Las ofertas simples a precios reducidos, liquidaciones de temporada, esas tiendas que hay, por ejemplo, de outlet, cuando queremos como sacar algún tipo de producto que ya está fuera de temporada, que ya era de invierno y ahorita es calor, pues bueno, lo ponemos en promoción para que salga. Las acciones especiales sobre el precio de venta, como 2x1, 25%, contenido gratis, cupones de descuento y descuento al comercio por introducción de nuevos productos, por volumen de compra. ¿Se acuerdan que vimos en la unidad pasada que todo producto tiene un ciclo de venta? Y en un inicio, en el ciclo de introducción, la marca invierte mucho dinero en la publicidad, en la promoción. ¿Para qué? Para dar a conocer nuevos productos. Esto es en lo que se invierte realmente, es en lo que invierte la empresa. No cualquiera puede invertir en este tipo de promociones, por eso se tiene que planear muy muy bien y realizar toda una estrategia, saber cuánto tiempo va a durar, para qué va dirigido, en qué me voy a enfocar, cuál es la mecánica, etc. Aquí tenemos algunos ejemplos de promociones, puede ser en productos, que saque algún tipo de premio. Una promoción podría ser hasta incluso cómo manejo el diseño del stand o de la estructura de donde lo estoy vendiendo. O hay una parte que se llaman activaciones, que son cuando llevo algún tipo de promotor de ventas, edecán, etcétera, y hago concursos, hago juegos para que se ganen premios, o simplemente una promoción de tal cosa más tal por 20 pesos, por 2x1. No sé, ahorita vamos a ver el ejemplo de algunas pizzas que luego sacan promoción y se ponen las filas enormes, ¿no? O me puedo ganar un viaje, o Julio regalado al 2x1 toda la papelería y lo sacan en fechas de que se compra útiles escolares, o cuando alguien va al estadio y ve algún tipo de activación, las chicas, las edecanes pasando con la marca, pues eso se queda en la mente del consumidor, la marca se queda. Entonces ese es también otro ejemplo de promoción.
o un influencer o la imagen de una marca, un artista, un futbolista, alguien conocido que promocione un producto. Esa también es parte de la promoción. Hay varios tipos de promociones. Uno podría ser lanzar una promoción al consumidor, ya sea en alguna zona en específico o a nivel nacional. Aquí les tenía el ejemplo de Little Caesars, de la promoción que lanzó ahora el Día del Niño y cómo se hicieron las filas porque, pues, no sé, hace descuentos, rebaja el costo de las pizzas y esto genera, pues, mayor afluencia. Esto es una estrategia y obviamente tiene que invertir dinero para este tipo de promoción. Luego, al comercio detallista o mayorista. Podría ser lo que viene siendo allowances, que son como subsidios, como cuando yo tengo algún producto en tal costo, se lo doy a mi distribuidor, pero por cierto tiempo le voy a dar un subsidio, es decir, le voy a dar como un descuento y mi distribuidor va a ganar más. Es decir, aquí no es una promoción para el cliente final, sino es una promoción para quien vende mi producto, que no soy yo, sino como mi distribuidor o mi socio, etcétera. Y un bono gratis o algún premio, algún incentivo para mi canal de consumo, canal detallista, para el que vende, ya sea mayorista o minorista. Y luego a la fuerza de ventas, a la gente que vende directamente mi producto, pues le puedo dar premios en dinero, le puedo dar premios en especie, si vendes tanto te ganas tanto, o incentivos que no precisamente tienen que ver con dinero. Hay una marca muy conocida por incentivar a sus socias o agentes, Mary Kay. Hay incluso mujeres que pueden llegar hasta ganarse un auto rosa. Tienen un como nivel de escalación y esto es incentivo para ellas. O las que venden por catálogo, etcétera, y luego sacan promociones para ellas por vender más en ese mes, etcétera. ¿Cuáles son los principales objetivos de la promoción? Bueno, a la hora de pensar en la promoción de ventas como un arma en nuestro negocio, hay que examinar los objetivos que hay en mente y compararlos con las limitaciones que tiene esta arma. ¿Cuál es la principal limitación? La inversión, que pues una inversión en sacar una promoción, en reducir costos del producto, en bajarle el precio, en mandar a hacer material POP, en contratar personal para que vaya a las tiendas a ofrecer muestras gratis, publicidad, etcétera. Todo esto tiene costos muy elevados. Esta es la principal limitación. Y algunos objetivos de las promociones son pues aumentar la frecuencia o el volumen de consumo de clientes actuales, que el cliente me voltee a ver, que diga, mira, se me antojó esto que vi en la tele, entonces voy y lo compro. Mantener la fidelidad de la marca, estar presente, que alguien que ya es mi cliente pues diga, mira, yo lo compro, ¿no? Sigo siendo fiel a esa marca. Compensar estacionalidad. ¿Se acuerdan que en secuencias anteriores hemos visto que hay meses en donde aumenta el número de ventas y hay meses en donde baja para la mayoría de los productos, ¿no? Llámese, no sé, como en vacaciones, baja muchísimo y aumentan las cosas que tienen que ver con las vacaciones. O en julio, agosto, aumenta la compra de útiles escolares, pero disminuye el resto de los productos. Entonces, hay quien puede sacar promociones para compensar esa baja de ventas. Y la otra sería contraatacar a la competencia. No todas lo hacen, no cualquiera puede gastar inversión, gastar dinero para contraatacar algo que está haciendo la competencia. Y bueno, las actividades de esta semana también son 3 actividades. En la página 110
Primero van a escribir qué es un CAT, qué es el registro de las llamadas, van a leer, subrayar las ideas principales y van a realizar ya sea un cuadro sinóptico, un mapa o un esquema. Recuerden que todos estos deben de traer definiciones bien explicados, van a incluir qué es un CAT, qué son los externos, qué son los internos, cuáles son los aspectos que garantizan el buen nivel de servicio de un CAT, describir el proceso de atención, incluir ejemplos de empresas que conozcas que brinden servicios vía CAT. Ponte a pensar, ¿quiénes, qué empresas, qué productos manejan un centro de atención telefónica? La mayoría son servicios de telecomunicaciones. ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas del uso del teléfono? ¿Para qué nos sirve realizar un registro de llamadas? Y luego la actividad 2, en cuanto a la promoción, vas a leer el tema, vas a subrayar las ideas principales, igual vas a realizar un cuadro sinóptico, mapa o esquema acerca del tema de promoción, vas a incluir y definir qué es y en qué consiste la promoción, cuáles son los principales objetivos de la promoción, cuáles son los tipos de promoción y los ejemplos que vimos de acciones promocionales. Te puedes apoyar en estas páginas y por último, la práctica. En tu libreta vas a elaborar un registro de llamadas. Quiero que imagines que eres un negocio, ya sea para venta o ya sea para atención al cliente. Puedes imaginar que eres un salón de belleza, que eres una pizzería, que eres un restaurante, que eres del centro de atención telefónica de Easy o de Telcel o de Movistar o de AT&T o de algún otro producto que se venda, algún otro servicio, a lo mejor que eres de no sé, Comisión Federal de Electricidad, etcétera. Vas a imaginar que eres de ese negocio y vas a registrar 5 llamadas, así como el ejemplo que vimos, ahorita se los pongo, pero vas a, según el tipo de negocio que atiendes, quiero que incluyas qué datos crees que necesitarías llenar en tu registro para obtener la información necesaria y poder brindar un excelente servicio al cliente. Por ejemplo, si igual ya no lo ponen, pero si fueras, vamos a ver, te lo voy a poner más fácil. Supongamos que yo soy atiendo una veterinaria. Bueno, prohibido poner veterinaria, ¿eh? Vamos a elaborar este registro y esto lo voy a copiar en mi libreta y voy a poner, ok, ¿a qué horas recibí las 5 llamadas? ¿A qué día y qué hora? Voy a inventar los nombres completos de mis clientes, los teléfonos de contacto, motivo de llamada y qué otras cosas le tendría que agregar que sea necesario registrar para el tipo de negocio en el que estoy. Por ejemplo, para una veterinaria sería interesante saber qué mascota tiene, qué edad tiene la mascota, cuál es el servicio que quiere hacerse en la mascota, si ha tenido un servicio previo, si es cliente que ya ha venido o es su primera vez, si es urgente, si es un tema urgente, le puedo dar una prioridad de cita. ¿Qué más podría ser? Si a lo mejor cuál es la raza de su mascota, cómo le llaman a la mascota, también podría ser interesante para el registro. Si ya ha tenido algún tipo de operación, saber si tiene todas sus vacunas, todo lo que sea necesario saber de ese negocio o de esos clientes para poder atenderlo de la mejor forma, de manera que llegue el cliente y yo ya sepa exactamente cómo lo voy a atender y con tal de darle el mejor servicio para su mascota. Entonces, lo mismo van a hacer ustedes, les digo, no solo esto, no solo 4, este es la base, pero ustedes del lado derecho le van a incluir qué cosas, qué registros necesitarías en base al negocio que tú elegiste. En base al que yo puse de ejemplo de veterinaria, a lo mejor me saldrán otros 5 más. Bueno, quiero que te pongas a pensar qué información necesitarías. Por ejemplo, si es un negocio que va a enviar algo a domicilio, pues obviamente necesitaría saber el domicilio completo, las entrecalles,
podría saber cuál es su forma de pago, etc. Piensen cuando hablan a una pizzería, algún restaurante, todo eso que les preguntan cuando les toman la orden. Entonces, esta va a ser la tarea número 3. Y también se entregan el 8 de mayo. Muchas gracias.